Buenos días. Eh, por favor, me dicen si me están escuchando y si están viendo la presentación. Buenos días, sí, sí se ve. Bueno, muchas gracias. Entonces, en la charla de hoy vamos a conversar sobre lo que es el equilibrio químico y algunos cálculos que se hacen con reacciones que están en el equilibrio, que alcanzan el equilibrio. Bien, entonces, perdón, perdón, que esto no quiere. Bueno, entonces vamos a comenzar por algunas reacciones. Por ejemplo, cuando usted disuelve cloruro de sodio, ¿cierto? Que es uno de los mayores componentes de la sal de mesa, cloruro de sodio sólido, usted le adiciona agua y uno obtiene entonces cationes sodio y aniones cloruro disueltos. Decimos que estos iones están hidratados porque en solución acuosa pues, se rodean de moléculas de agua, ¿cierto? Los compuestos iónicos tienen la tendencia a disociarse cuando están en solución acuosa en sus cationes y aniones respectivos, ¿cierto? Entonces, cuando disolvemos cloruro de sodio en agua, normalmente usted va a ver que tiene una flecha que le indica que la reacción, en este caso, una que se ha disuelto el cloruro de sodio, es una flecha que solo le indica la dirección hacia la derecha. Es decir, que vamos de reactivos a productos, ¿sí? Cuando se disuelve el cloruro de sodio, entonces decimos que se ha formado una solución conductora y decimos que el cloruro de sodio es un electrolito fuerte y forma una solución conductora porque normalmente hay una alta concentración de cationes sodio y de aniones cloruro. Bien, entonces en general no escribimos NaCl sólido, el subíndice indica el estado, sino que indicamos que el cloruro de sodio cuando lo hemos disuelto está en solución acuosa, por eso le colocamos AC. Queremos decir que hemos disuelto el cloruro de sodio y como les mencionaba anteriormente, cuando se ha disuelto el cloruro de sodio, que es una sal, que es un compuesto iónico, entonces se disocian sus iones el cation, el Na+, y el anión, el Cl-. Entonces decimos que estas especies iónicas están hidratadas, están en solución acuosa. Ahora bien, con el ácido clorhídrico es un gas, ¿cierto? Cuando lo disolvemos en agua para formar una solución acuosa que llamamos una solución acuosa de de ácido clorhídrico, entonces el ácido clorhídrico también se disocia en H+ y Cl-, ¿cierto? Que son sus iones constituyentes. El ácido clorhídrico es un ejemplo de un ácido fuerte. En una charla posterior vamos a hablar de los tipos de ácidos y bases y de la fortaleza. Entonces el ácido clorhídrico es un ácido fuerte que cuando está en solución acuosa decimos que se ha disociado completamente en sus cationes y aniones, en este caso el H+ y el Cl-, ¿cierto? Asumimos que se ha disociado completamente, entonces por eso indicamos este proceso mediante una flecha que va de izquierda a derecha, es decir, de reactivos a productos. ¿Sí? Entonces, normalmente no escribimos HCl gaseoso, sino que decimos que hemos formado una disolución de ácido clorhídrico con una concentración determinada, que el ácido clorhídrico acuoso entonces está realmente disociado en H+ y Cl-. Bien, entonces, estas son reacciones que asumimos que van casi por completo de reactivos a productos. Ahora bien, existen unas reacciones o unos compuestos, ¿cierto? Donde la disociación o la reacción no se da en un solo sentido. Entonces, miremos qué significa esto. Tomemos como ejemplo el ácido acético. Aquí dice que tenemos el ácido acético acuoso, es decir, que está en solución acuosa, está en agua. Entonces, el ácido acético es un ácido débil, tiene un protón que se puede hidrolizar, ¿cierto? Que se puede separar, cuyo enlace se puede romper con el oxígeno, y entonces me va a formar la especie aniónica, el acetato, el CH3COO-, que me indica que ha perdido un protón, y va a liberar entonces en solución acuosa iones H+ acuosos. Decimos que el ácido acético forma una solución o es un electrolito débil
¿Por qué? Porque no está ionizado completamente. Entonces, cuando tenemos una solución de ácido acético, la concentración de aniones y cationes es muy baja, ¿cierto? Entonces, decimos que esta reacción está en el equilibrio, observemos que indicamos una flecha de izquierda a derecha, es decir, de reactivos a productos, y también indicamos una flecha de productos a reactivos. Entonces decimos que esta reacción llega a un momento en el que alcanza un estado de equilibrio. Decimos que la reacción es reversible, ¿cierto? ¿Cuándo se alcanza este estado de equilibrio? Cuando la velocidad de formación de los productos o de conversión de reactivos en productos iguala la velocidad de conversión de productos en reactivos. ¿Qué significa esto? Entonces que voy a tener moléculas de ácido acético que se disocian para formar el ion acetato y liberar protones H+, pero también al mismo tiempo voy a tener que los iones en solución, el acetato, el CH3CO- y los protones H+, se combinan para regenerar moléculas de ácido acético, ¿cierto? Entonces, cuando se alcanza el estado de equilibrio, no tenemos cambios en la concentración de productos y reactivos. No se observa ningún cambio neto en el sistema, ¿cierto? Sin embargo, a nivel atómico o molecular sí están ocurriendo muchos cambios, porque recuerden entonces que esto significa que hay moléculas de ácido acético que se disocian, mientras que los iones en solución se recombinan para formar moléculas nuevamente de ácido acético, ¿sí? Bien, entonces, para las reacciones que tenemos en equilibrio, normalmente tenemos una constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una reacción general. ¿Qué significa esto? Tenemos un reactivo A que reacciona con otro reactivo B para formar los productos C y D. Y observen, esos reactivos y productos están indicados por letras mayúsculas y recuerden que toda reacción, toda ecuación química, ¿cierto? Debe estar correctamente balanceada. Entonces aquí las letras minúsculas me indican los coeficientes estequiométricos. Entonces, para una reacción en equilibrio vamos a tener algo que se conoce como la constante de equilibrio, K, ¿cierto? A veces se coloca K sub C, otras veces no se coloca K sub C, simplemente se indica K. Existen muchos tipos de constantes de equilibrio. Entonces luego vamos a ir conversando de algunas, por ejemplo, las constantes de acidez, las constantes de basicidad, etc. Aquí de manera general vamos a decir entonces que la constante de equilibrio K, ¿cómo está definida? Está definida por un cociente donde en el numerador están indicadas las concentraciones de los productos. Los corchetes indican que estamos hablando de concentraciones de las especies que se encuentran en el equilibrio. Entonces, como les decía, en el numerador tenemos la concentración de los productos, que en este caso son C y D, entonces tengo la concentración de C y multiplicando la concentración del otro producto, que es D. Cada uno elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico. En el caso de C, C, el coeficiente estequiométrico, y en el caso de D, la D minúscula, que me indica el coeficiente estequiométrico. Bien, eso para el numerador. Siempre en el numerador va el producto de las concentraciones de los productos. Y en el denominador va la concentración de los reactivos. En este caso, A y B, cada uno elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico. Entonces es muy importante balancear correctamente la reacción, ¿sí? Entonces, esta constante de equilibrio simplemente me indica que la relación de concentraciones entre reactivos y productos permanece constante a una temperatura determinada, ¿cierto? Porque si yo cambio la temperatura, me va a cambiar el valor de la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, estas constantes están reportadas a una temperatura determinada, ¿sí? Bien. ¿Qué nos quiere decir estas constantes de equilibrio? Que la reacción es reversible a una temperatura constante, ¿cierto? Y que la relación entre concentraciones de productos con respecto a los reactivos se va a mantener constante. Bien, la constante de equilibrio no tiene unidades, ¿cierto? Es adimensional.
Esa demostración no la vamos a hacer acá, porque ustedes me dirán, bueno, pero yo aquí tengo la concentración de C multiplicando la concentración de D, ¿cierto? Y cada uno elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico. Entonces, bueno, yo cómo manejo las unidades acá. Eso tiene un tratamiento diferente, que no es acá el caso, pero entonces la constante de equilibrio no tiene unidades. Estrictamente, en las constantes de equilibrio se deben reportar con respecto a las actividades, pero nosotros normalmente vamos a aproximarlo a concentraciones. Concentraciones que se deben reportar estrictamente en moles por litro. Recuerden, concentraciones molares. Sí, que ya lo trabajamos en una sesión anterior. Bien, entonces, si yo tengo un reactivo o un producto que está en estado sólido o líquido, en estos casos se asume que la actividad es 1 y no aparecen en la expresión de la constante de equilibrio, ¿cierto? Más adelante vamos a ver esto. Bien, esta relación entre las concentraciones de productos y reactivos es independiente de cómo se lleve a cabo la reacción, ¿cierto? O cómo llega la reacción a alcanzar el equilibrio. Pero más adelante vamos a ver que hay algunos factores que afectan el equilibrio y la reacción se desplaza hacia los productos o hacia los reactivos dependiendo de las modificaciones que hagamos en ese sistema, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tratar sobre el principio de Le Chatelier, que nos permite predecir cómo se va a desplazar una reacción en función de ciertos cambios o de ciertas tensiones que se aplican al sistema. Bien, normalmente si tenemos presencia de un gas, la concentración se cambia por la presión parcial del gas en el sistema. Enseguida vamos a trabajar esto. Bien. Ahora, tenemos reacciones donde la constante de equilibrio es mucho mayor que 1. ¿Esto qué nos va a indicar? Que se favorecen los productos. Mientras que si la constante de equilibrio tiene un valor inferior a 1, se favorecen los reactivos. Sin embargo, debemos tener presente que para saber si una reacción es favorable o no, siempre debemos acudir a la termodinámica, que ustedes están teniendo una asesoría alrededor de esto. Entonces, yo sé que una reacción es favorable si y solo si el cambio en la energía libre de Gibbs es negativo, ¿cierto? Eso lo trabajan en otra sesión. Y bueno, muchas veces yo puedo tener una constante de equilibrio muy elevada, entonces yo voy a decir, es una reacción que me favorece los productos. No, a veces sí, o sea, K puede ser elevado, quiere decir que me favorece los productos, pero algunas reacciones son muy lentas, ¿cierto? Ocurren de manera muy lenta. Bien, entonces esto es un resumen. Aquí le muestra si tengo una constante de equilibrio que es mucho mayor que 1, voy a tener favorecidos los productos, la formación de productos, es una reacción que está desplazada hacia los productos. Y si tengo una K mucho menor que 1, con un valor muy inferior a 1, entonces voy a tener una reacción donde se favorecen largamente los reactivos. Bien. Existen varios tipos de equilibrios, podemos hablar de equilibrios físicos y de equilibrios químicos. Un ejemplo de un equilibrio físico es aquel que se da entre dos fases o estados de una misma sustancia. Entonces, en esta imagen le muestran que tienen un recipiente, un beaker con agua y está cerrado, ¿cierto? Para evitar pues que el gas se escape. Aquí nos muestran que hay un equilibrio, no sé si alcanzan a ver las dos flechitas, entre el agua que está en el beaker en estado líquido y el agua que está en el recipiente en estado gaseoso, ¿cierto? Entonces tenemos agua en estado líquido y agua en estado sólido. Perdón, gaseoso en este caso, porque también podría ser en estado líquido sólido, pero en este caso es líquido gaseoso. Entonces, en este caso solo ocurren cambios físicos, es decir, cambios de estado. El agua está en estado líquido y en estado gaseoso. Entonces, el agua se evapora de un recipiente cerrado a una temperatura determinada. En algún momento, ¿qué significa que se establece el equilibrio? Que la velocidad con que las moléculas de agua pasan del estado líquido al estado de vapor igual a la velocidad con que las moléculas en estado de vapor regresan al estado líquido en el beaker, ¿cierto? Eso es lo que significa un equilibrio físico, solo hay cambios físicos, cambios de estado, ¿cierto? Bien, pero nosotros nos vamos a interesar
principalmente en el equilibrio químico, ¿cierto? Es decir, donde hay un cambio de reactivos a productos y de productos a reactivos. Hay una reacción química. Entonces, el equilibrio químico se alcanza cuando la velocidad de las reacciones en un sentido y en el otro se igualan, es decir, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, o de reactivos a productos y de productos a reactivos, ¿cierto? Y las concentraciones de los reactivos y de los productos permanecen constantes en el tiempo, ¿cierto? Recuerden, a una temperatura determinada. Bien, entonces vamos a ver esto, vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Aquí tenemos la reacción reversible entre moléculas de N2O4 y NO2. Entonces yo tengo aquí el N2O4 gaseoso en equilibrio con el NO2 gaseoso. La reacción está balanceada, ¿cierto? Y vamos a representar el N2O4, también lo podemos representar mediante esferas, un modelo de esferas, donde las rojas representan el oxígeno y las moradas el nitrógeno. Y entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que tengo una mol de N2O4, se disocia para formar 2 moles de NO2. Bien. ¿Cómo podemos saber que esta reacción alcanza un estado de equilibrio? Bien. En la figura de la parte inferior izquierda de las diapositivas de la pantalla, ustedes pueden ver que en el eje X está en el eje X está el tiempo y en el eje Y está la concentración. ¿De quién? En este caso partimos cuando el tiempo es 0, solo tenemos NO2. Miren que al inicio la concentración de N2O4 es 0 y solo tenemos NO2. Si dejamos transcurrir un tiempo, vemos que la concentración de NO2 disminuye mientras que la de N2O4 aumenta, ¿cierto? Hasta un tiempo, como se observa aquí, un tiempo que está representado por esta línea vertical en negro. Cuando se alcanza ese tiempo, observen que a partir de ahí las concentraciones de N2O4 y de NO2 son constantes, ¿cierto? Es decir, que se ha alcanzado un estado de equilibrio en el cual la velocidad con que se convierten las moléculas de NO2 en N2O4 iguala a la velocidad en que las moléculas de N2O4 se convierten en NO2. Bien, eso es si parto de un recipiente cerrado donde solo tengo NO2, ¿sí? Ahora, yo puedo partir en la gráfica central, yo puedo partir de un recipiente donde solo tengo N2O4 en el tiempo cero y NO2 no tengo. Yo observo que al transcurrir el tiempo, la concentración de N2O4 disminuye porque se está convirtiendo en NO2, mientras que el NO2 aumenta, ¿cierto? La concentración de NO2 aumenta. Hasta que llega un tiempo donde no hay cambio neto en las concentraciones de NO2 y de N2O4. ¿Por qué? Porque las velocidades de conversión de un reactivo en el otro, o de un producto en el otro, o de un compuesto en el otro, se están igualando. Bien, y por último, tengo un caso en la parte inferior derecha de sus pantallas donde yo puedo partir de un recipiente donde tenga ambos gases, tengo N2O4 y NO2. Entonces vemos que el NO2 disminuye, ¿cierto? Mientras que el N2O4 aumenta hasta que llega un tiempo donde las concentraciones permanecen constantes. Bien. Bien, entonces, si todas las especies se encuentran en la misma fase, es decir, por ejemplo, si yo tengo solo especies en estado gaseoso, como en el ejemplo del N2O4 que se convierte en NO2, ambos son gases, hablo de equilibrio homogéneo, ¿cierto? Hablo de equilibrio homogéneo. En este caso, entonces vamos a escribir la expresión de la constante de equilibrio, ¿sí? Normalmente se llama K sub C para indicar que son concentraciones en mol por litro. Entonces yo puedo decir, recuerden que para esta reacción la expresión de la constante de equilibrio es la concentración de los productos, en este caso solo tenemos un producto que es el NO2 elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico, que es 2, dividido por la concentración de los reactivos, que en este caso es el N2O4. Sin embargo, ¿cierto? Cuando yo trabajo con gases,
en lugar de concentraciones, muchas veces es más útil utilizar la constante de equilibrio en función de las presiones parciales de los gases que están presentes en ese equilibrio químico. Entonces, en lugar de llamarla K sub C, la voy a llamar K sub P, ¿cierto? Entonces es reemplazar la concentración en moles por litro por la presión parcial del NO2 y la presión parcial del N2O4, cada una elevada a su correspondiente coeficiente estequiométrico. Sin embargo, yo no puedo decir que K sub C, que el valor de la constante de equilibrio en relación a las concentraciones molares en equilibrio, es igual al valor de la constante de equilibrio K sub P en función de las presiones parciales. Tienen valores diferentes, enseguida vamos a ver cómo se relacionan esas dos constantes. Bien, ahora, cuando trabajo en solución acuosa, que es la mayor parte del tiempo, nosotros también hablamos de un equilibrio homogéneo porque todas las especies están en fase acuosa o líquida. Aquí tenemos el equilibrio de la disociación del ácido acético, recordemos que está acuoso. Aquí están indicando el agua, realmente estamos trabajando en agua, el agua es un líquido puro, ¿cierto? El disolvente es el agua, se me disocia el ácido acético formando el ion acetato y los iones H3 o más, ¿cierto? Aquí ya no está como H más, recordemos que el H más en solución acuosa siempre está como H3 o más. Bien, entonces la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción es los productos, ¿cierto? Tengo el ion acetato y el ion H3 o más, tengo el producto de las concentraciones en equilibrio en el numerador y en el denominador voy a tener el producto de las concentraciones de los reactivos, en este caso el ácido acético y el agua. Sin embargo, de manera general, ¿cierto? El agua es el disolvente, tiene una concentración elevada, además el agua es un líquido puro que asumimos que la actividad es 1, ¿cierto? Entonces, normalmente el disolvente líquido, en este caso el agua, no aparece en la expresión de la constante de equilibrio, ¿cierto? En la expresión de la constante de equilibrio para la disociación del ácido acético solo aparecen el ion acetato, los iones H3 o más en estado acuoso y la concentración del ácido acético en la solución, ¿cierto? Bien, entonces ahora tenemos algunos equilibrios que se dan de manera heterogénea. ¿Qué significa eso? Que tengo especies que están en diferentes estados de agregación. Aquí tenemos el equilibrio entre el carbonato de calcio. El carbonato de calcio se descompone para formar óxido de calcio y CO2. El carbonato de calcio inicia en estado sólido, se calienta, y se descompone en óxido de calcio, que es un sólido, y se libera un gas, que es el CO2. Entonces tengo un equilibrio heterogéneo en el sentido que tengo reactivos en estado sólido y tengo productos en estado sólido y en estado gaseoso. La expresión para la constante de equilibrio completa, teniendo en cuenta todas las especies que están presentes en ese equilibrio, la llamamos K sub prima, es la concentración de los productos, que son el óxido de calcio y el CO2, sobre la concentración de los reactivos, que es el carbonato de calcio. Sin embargo, el carbonato de calcio y el óxido de calcio son sólidos, puros, y se asume que su actividad es 1, ¿cierto? Entonces, no aparecen en la expresión de la constante de equilibrio. Realmente la constante de equilibrio es igual a la concentración del CO2 gaseoso, ¿sí? Entonces, recordemos, en términos generales, la actividad de un sólido o de un líquido puro es 1. Entonces, no aparecen en la expresión de la constante de equilibrio. En la expresión de la constante de equilibrio solo aparecen las especies gaseosas o que estén en estado acuoso. Bien, entonces aquí les propongo un ejercicio. Escriba las expresiones para la constante de equilibrio K sub C y K sub P para las siguientes reacciones en equilibrio, ¿cierto? El NO reacciona con el oxígeno gaseoso, el óxido de nitrógeno reacciona con oxígeno gaseoso para producir
dióxido de nitrógeno, el NO2 gaseoso, ¿cierto? Entonces ahí ya le dan la ecuación balanceada, ustedes van a escribir la expresión para la constante de equilibrio. K sub C si es en función de concentraciones en el equilibrio, o K sub P si lo van a escribir en términos de las presiones parciales. Entonces vamos a dar un minuto para que hagan ese ejercicio, que es muy sencillo. Ahí sería la de las concentraciones de los productos sobre la de los reactivos, ¿verdad? Sí, Santiago. Siempre es productos sobre reactivos, ¿cierto? Entonces quedaría como 2NO2 sobre 2NO más O2. No, a ver. Recuerden que ¿qué productos tenemos? El NO2, ¿cierto? Ajá. Entonces, la concentración del NO2, no Ah, pues. 2NO2, sino elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque ese es el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Y dividido sobre el producto de las concentraciones de los reactivos, que en este caso es el NO y el oxígeno, cada uno elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico. Esto es si lo expresamos en función de concentraciones y también lo podemos escribir como K sub P en función de las presiones parciales, ¿cierto? Es decir, la presión parcial de cada producto y de cada reactivo elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico. ¿Sí quedó clara esa parte? Sí, señor. Bueno, Santiago. Listo, aquí tenemos otro ejercicio. Aquí tenemos el ácido fluorhídrico acuoso, es decir, que está en agua, que es un líquido, ¿sí? Y entonces está en equilibrio. El ácido fluorhídrico es un ácido débil, ¿cierto? Que en solución acuosa libera H3 o más, ¿cierto? O genera H3 o más y el anión fluoruro. Entonces van a escribir la expresión de la constante de equilibrio para esa ecuación química. O sea, K sub C. En este caso, muy bien, solo sería K sub C. ¿Por qué? Porque mire que no tenemos ninguna especie en estado gaseoso, ¿cierto? Y todos los coeficientes acá son 1. Sí, ustedes verifiquen si está balanceada la reacción química. Vamos a verificar. Más adelante tenemos una charla de balanceo de ecuaciones químicas, pero vamos a comenzar desde ya. Pues por lo Tenemos que veo, un hidrógeno en el HF, sí, Santiago. que sí, por lo que veo sí está balanceada. Sí, vamos a verificar. Tenemos un hidrógeno en el HF y 2 en el agua, me da 3. En el lado de los productos tenemos 3 en el H3 o más. Están balanceados los hidrógenos. Tenemos un flúor en los reactivos, tenemos un flúor en los productos, tenemos un oxígeno en los reactivos que viene del agua y un oxígeno en el H3 o más. ¿Sí? Entonces están balanceadas. Y adicionalmente, recuerden que es muy importante que toda ecuación química debe estar balanceada en función de las especies y en función de las cargas, ¿sí? Entonces vemos que el HF no tiene cargas, el H2O no tiene cargas, es decir, que la suma de cargas positivas y negativas en el lado de los reactivos es cero, y entonces en el lado de los productos también debe ser cero. Entonces vamos a verificarlo aquí. El H3O más tiene una carga positiva, me da más 1, y el flúor, el anión fluoruro, tiene una carga negativa, entonces más 1 menos 1 me da 0. Entonces la reacción está balanceada en especies y en número de cargas. Bien, ¿cuál es la expresión para la constante de equilibrio entonces de esta reacción química? Entonces, ahí en ese caso Sería sería H3 o más Ajá, y F menos sobre HF. Bueno, y el agua no se toca ahí, ¿verdad? ajá, está bien. Es Ok. el numerador, el producto de las concentraciones de los productos, H3 o más y F menos, los coeficientes estequiométricos son 1, dividido por la concentración en el equilibrio de los reactivos, en este caso solo el HF, porque el agua es un líquido puro cuyo coeficiente de actividad es 1. Entonces no es que yo les digo, no se tiene en cuenta, pero sí se tuvo en cuenta, sino que la actividad es 1. ¿Cierto? Bien,
Normalmente aparece como K sub C, pero ustedes van a ver que en los libros normalmente simplemente se reporta como K, constante de equilibrio. Bien, ahora vamos a hacer entonces cálculos. Vamos a calcular la constante de equilibrio para la siguiente reacción química en equilibrio a 230 grados centígrados. Recuerde que es muy importante considerar la temperatura porque si cambio la temperatura cambia el valor de la constante de equilibrio, que eso es algo que yo creo que ustedes van a trabajar en la parte de la termoquímica. Entonces, aquí nos dicen calcular esa constante de equilibrio para esta reacción química de oxidación del NO para formar NO2 en presencia de oxígeno, cuyas concentraciones en equilibrio de las especies reactivas son, ahí le dicen la concentración en el equilibrio. Recuerden que si yo voy a hacer estos cálculos debo tener concentraciones en el equilibrio. Entonces tengo la concentración de NO, la concentración de oxígeno y la concentración de NO2, ¿cierto? En concentraciones molares, recuerde que siempre debe ser concentraciones molares. Vamos a calcular entonces la constante de equilibrio para esta reacción. O sea, es decir que en este caso, entonces, en vez de colocar NO, digamos, 2 al lado, se coloca es la concentración al exponente. Sí, siempre la concentración elevada al correspondiente coeficiente estequiométrico. Ah, ok, gracias. Uh-huh. Primer paso, ¿cuál es el primer paso que deben hacer? Escribir primero, verificar que la reacción esté correctamente balanceada, ¿cierto? Segundo, escribir la expresión de la constante de equilibrio, que ya lo hicimos en el ejemplo anterior, ustedes ya la tienen, y luego entonces proceder a hacer el cálculo. Bien, ¿cuánto les da ese valor para esa constante de equilibrio? No, no lo he hecho. Vamos a esperar otro minutico. Vamos, si quieren lo vamos a hacer acá, ¿cierto? Vamos a hacerlo acá en un momento, entre todos. ¿Cierto? Lo podemos hacer aquí, ¿cierto? Entonces recordemos que tengo una reacción, perdón. Entonces ya recordemos que tenemos el NO, no voy a colocar los estados para agilizar un poco, más oxígeno, me genera 2NO2, ¿cierto? ¿Está balanceada? No, ¿cierto? Recordemos entonces que aquí tenemos un 2, ¿sí? ¿Cuál es la expresión de la constante de equilibrio? Entonces es la concentración de NO2 al cuadrado sobre la concentración de NO al cuadrado por la concentración ¿O de dos? oxígeno. Sí. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Bien. Entonces, Sí, el ejercicio nos da entonces las concentraciones que para el NO2 es ¿cuánto? 15.5. 15.5 molar, ¿cierto? O sea, no lo voy a colocar, ¿cierto? Pero ustedes ya saben que tienen que ser concentraciones molares al cuadrado. Aquí, todo esto al cuadrado. La concentración de NO es ¿cuánto? 0.0542. También debe ser molar, ¿cierto? Que pues son en paréntesis, al cuadrado multiplicado por la concentración de oxígeno, que es ¿cuánto? 0.127. Y entonces, ¿cuánto les da la constante de equilibrio? En este caso sería K sub C, ¿cierto? Porque estamos trabajando en función de las concentraciones molares. K o K sub C está bien, ¿cierto?
¿Cuánto entonces les da el valor de la constante de equilibrio? Eso me da, bueno, yo le hice en la calculadora y me dio supuestamente 643.963.27. 644 y ¿qué más? 2778. No, ¿y qué más? Entonces no sé. No, a ver, ¿usted cómo lo hizo? Es 15.5 elevado al cuadrado, ¿cierto? Sí, dividido entre 0.0542 al cuadrado por 0.127. Ajá, ¿y cuánto le da eso? Eso me da supuestamente 643.963.2778. ¿Quién a todos les dio lo mismo? Profe, es que la coma ahí es del 1000. Ah, sí, sí. Ah, ¿en cuál 1000? No, recuerde que la coma la estamos utilizando para las cifras decimales. ¿Cómo así? Ah, bueno, sí. Perdón, ¿quién me estaba hablando? Yo, No, y el otro compañero que respondió que la coma era del 1000. Es que en la calculadora aparece la coma con 1000. Eso, eso. Entonces, ¿cuál es el valor real? Sería 643.963.27. Eso, muy bien. Entonces, en notación científica vamos a aproximarlo 6.44 por 10 a la 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Santiago, si quiere me dicta el número que a usted le dio. Dígame el número completo. ok, dice 643.963.2778. Eso. ¿Punto qué? 2778. Voy a poner la notación científica, a ver. Eso. Entonces recuerden que ese punto en la calculadora son los miles. Ese punto en la calculadora, ese punto que les apareció acá, ese punto, recuerde que en la calculadora son miles, ¿cierto? Son miles. O también se puede 0.64 por 10 a la 6, así también da. Entonces sería, entonces vamos a, ¿por qué por 10 a la 6? Pues lo coloqué en la calculadora con notación científica y me dio 0.643 por 10 a la 6. A ver si todos están de acuerdo. ¿Por qué? Mire, mire que yo tengo que escoger un número entre 1 y 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entre 1 y 9, entonces el 6 es el más cercano. Entre 1 y 9. Entonces, el 6. Me voy a desplazar a la izquierda. ¿Por qué? Porque es un número mayor que 1. Voy a contar el número de cifras antes de llegar al punto decimal. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es por 10 a la 5. Si usted pone por 10 a la 6, le daría 6 millones y son 643.963. Lo que pasa es que lo hice con la calculadora y me dio, o sea, cuando le escuché el botón de notación científica, dio 0.644 a... Eso es un error de la calculadora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la regla dice, o bueno, yo no sé cómo está configurada, perdón, no es que sea un error, es que está configurada así, no sé por qué, pero recuerden, ¿qué dice la norma? Yo debo escoger como base un número entre 1 y 9. Creo que está de 3 en 3. Entre 1 3, y 9, eso, entre 1 y 9, multiplicarlo por una potencia elevado a un número y el número es el número de veces que me desplacé para encontrar el punto decimal. sí, creo que la calculadora está por 10 a la 3, por 10 a la 6, por 10 a la 9, o sea, está como de 3 en 3. Entonces ahí yo qué les sugiero, Sí. recordar muy bien las reglitas, ¿cierto? Porque cuando usted está en el examen, primero no tiene, muchas veces no va a tener calculadora, ¿cierto? Y segundo, usted tiene que saber expresarlo bien porque si no se lo pueden poner mal, ¿cierto? Porque existen unas reglas, ¿cierto? Y no es que las reglas sean malas, no, es para que todos nos podamos entender, porque mire que esto es muy complejo, hay muchos números diferentes, hay muchas formas de hacerlo, entonces para que nos entendamos hay unas reglitas que debemos seguir. Entonces quiero saber si les quedó claro entonces cómo se pasaba este número a notación científica. Sí, sí, señor. Sí, bueno, entonces listo. Si tienen dudas, entonces lo vamos haciendo. Listo. Mire que esta constante de equilibrio es mucho mayor que 1. Es mucho mayor que 1. Entonces quiere decir que esta reacción favorece ¿qué? Favorece Favorece los productos.
favorece la formación de los productos, ¿cierto? Normalmente usted va a buscar en las tablas, existen tablas donde le muestran las constantes de equilibrio, por ejemplo, las constantes de acidez, las constantes de basicidad, etcétera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted en las tablas, yo las voy a colocar acá, existen unas tablas, por ejemplo, para la acidez, ¿cierto? Que me dice, más adelante, como les digo, vamos a ver una charla sobre esto, hay ácidos, voy a colocarle aquí un ejemplo, hay ácidos fuertes y hay ácidos débiles. Cuando usted va a buscar en los libros no le reportan las constantes de acidez para los ácidos fuertes, por ejemplo, como el ácido clorhídrico, que ya se los mostré, siempre aparece con una raya, con una flecha hacia la derecha, que me indica que se disocia completamente en H+ y Cl-. ¿Esto qué quiere decir? No es que no exista esa constante, es que es tan alta, es tan grande, es tan superior a 1 que se asume que el ácido clorhídrico realmente no está en equilibrio, sino que todo el ácido clorhídrico, las moléculas se disocian en H+ y Cl-, y que en solución acuosa el H+ y el Cl- no se recombinan para formar HCl, sino que el HCl va a quedar como H+ y Cl-. Lo que usted sí va a encontrar reportadas son los valores de las constantes de equilibrio, las constantes de acidez para los ácidos débiles, porque ahí hay un equilibrio, ¿cierto? Como les mostré para el ácido acético. Bien, entonces vamos entonces, esta era la expresión de la constante de equilibrio, este era el cálculo, ¿cierto? Mire que hicimos también redondeo de cifras, ya pues ustedes lo revisarán con respecto al número de cifras significativas que debe tener. Bien, entonces el equilibrio se encuentra favoreciendo largamente ¿qué? El NO2. ¿Qué significa esto? Que si usted en un recipiente mezcla NO más oxígeno a 230 grados centígrados, prácticamente todo el NO y el oxígeno se le van a consumir para formarle NO2. ¿Sí? Bien, vamos a revisar un momento el chat. Jenny, siempre en notación científica no estoy seguro, ¿cierto? Porque algunos cálculos también se hacen para que manejen, ¿cierto? Las cifras decimales, ¿cierto? Y a veces le dicen, calcule la cantidad de reactivo que se consumió o que quedó en exceso o de producto que se formó y le preguntan es por las moles y no necesariamente tiene que ser en notación científica, pero es bueno que lo manejen, ¿cierto? Es bueno que aprendan a hacerlo, a pasar todos los números decimales a notación científica. Bien. Entonces yo voy haciendo los ejercicios y voy combinando un poco de lo que ya hemos visto, trabajado, para que se vayan entrenando, ¿sí? Bien, aquí le dicen, la constante de equilibrio obtenida para la descomposición de pentacloruro de fósforo en tricloruro de fósforo y cloro molecular es 1.05 a 250 grados centígrados. Si las presiones parciales en equilibrio del pentacloruro de fósforo y del tricloruro de fósforo son 0.875 atmósferas y 0.463 atmósferas, ¿cuál es la presión parcial del equilibrio del cloro a esta temperatura? Bien, importante, las presiones reportadas en atmósferas. Entonces aquí está la ecuación de la reacción química de descomposición del pentacloruro de fósforo, el tricloruro de fósforo y cloro gaseoso. Miremos que, que está en fase homogénea, todos los reactivos y productos están en fase gaseosa. Entonces, en lugar de K sub C utilizan K sub P, pero recuerden que es la misma expresión de la constante de equilibrio, que ahí se la están dando. Bien, entonces... Hay una pregunta. Dígame, Paola. Los ácidos mayores de 7, ¿cómo son nombrados? ¿Los qué, perdón? Los ácidos mayor que 7. ¿Cómo así que mayor que 7? O sea, es que estaba hablando acerca de que si, o sea, son ácidos fuertes mayores que 1. No, si son ácidos fuertes, la constante de equilibrio normalmente es muy superior a 1. Esos ácidos fuertes, usted no va a encontrar las constantes de equilibrio reportadas. ¿Por qué? Porque se asume que prácticamente todo el reactivo se convirtió en los productos. ¿Sí?
Mientras que en los ácidos débiles, no, recuerden que en los ácidos débiles mientras que hay moléculas que se disocian, los iones se recombinan para reformarle nuevamente las moléculas del ácido. ¿Sí respondí la pregunta? Ah, sí, señor. Esto era lo que les trataba de decir acá, ¿cierto? Entonces, para los ácidos fuertes realmente no hay constantes de equilibrio reportadas. ¿Por qué? Porque prácticamente todo el ácido, todas las moléculas de ácido clorhídrico se disocian formando H+ y Cl-. Prácticamente en solución acuosa no se da lo inverso. Es decir, que si usted mezcla H+ y Cl-, ¿se le va a formar HCl en solución acuosa? No. Entonces, la reacción va en un solo sentido. Pero para los ácidos débiles, sabemos que ocurre la reacción en ambos sentidos, y entonces usted va a encontrar reportadas unas constantes de acidez que vamos a trabajar en una sesión posterior. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio. Entonces ahí deberíamos despejar lo de la presión de Cl2. Exactamente, esa es la que nos está preguntando. Tenemos PCl5, muy bien. Tenemos PCl3. Ustedes recuerden que no estoy colocando los estados porque para tomar menos tiempo, ¿cierto? Aunque es Cl2, ¿cierto? Está balanceada. La constante de equilibrio es la presión, ¿cierto? O la concentración también, ¿cierto? Del PCl3 por la concentración del Cl2 sobre la concentración del PCl5, ¿cierto? Esto sí es caso C, pero también aquí podemos trabajarlo en presiones parciales. ¿Cierto? ¿Sí? Estas son las expresiones de la constante de equilibrio. ¿Qué nos dice el problema? Nos da el valor de la constante de equilibrio. Recuerden que esta constante de equilibrio está reportada ¿a qué temperatura? ¿A qué temperatura está reportada? A 250 grados centígrados. Recuerde que si yo cambio la temperatura, ya esta constante de equilibrio no es la misma, no tiene el mismo valor. ¿Qué nos da el problema? Nos da la presión parcial del PCl3 y del PCl5. ¿Cuál es nuestra variable? La presión parcial del PCl2, ¿cierto? Entonces hay que despejar la presión del Cl2, como decía Santiago, ¿cierto? Recuerde entonces que lo que está en el denominador lo paso multiplicando al otro lado de la igualdad. Entonces me queda la presión del PCl5 por el valor de la constante de equilibrio sobre, y lo que está multiplicando en el numerador lo paso a dividir en el otro lado de la igualdad. Entonces me queda la presión parcial del PCl3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Bien, entonces de ahí calculan la presión, ¿cierto? ¿Cierto? Tengo mi variable expresada en función de otras variables de valor conocido, ¿sí? Entonces, ¿cuánto les da la presión parcial del PCl2? Perdón, del cloro. ¿Sí? Recuerden que... Veremos que se transforman los valores. ¿Cuáles eran los valores? Perdón. Bueno, ahí tienen la constante vale 1.05, la presión parcial del PCl5 es 0.8 y la del del PCl3 es 0.8 y del 0.875 y del PCl5 es 0.463. Bien. ¿Cuánto les dio entonces? Ya lo estoy haciendo. Dice que da 1.98. A 1.98, sí, 1.98, que recuerden las unidades. Atmósferas. ¿Cierto? Aquí recuerden, si estamos calculando las concentraciones, recuerden que son concentraciones molares, y si son las presiones es en atmósferas. Siempre debemos trabajar así, ¿cierto? Bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio
Si la constante de equilibrio K sub C expresada en concentraciones es 10,5 a 220 grados centígrados para la elaboración del metanol industrial, ¿cuál es el valor de K sub P? Es decir, en función de las presiones a esta misma temperatura. Entonces, ¿cómo se obtiene el metanol? Aquí dice que está el CO, el monóxido de carbono en forma gaseosa, lo hacen reaccionar con hidrógeno en forma gaseosa y le producen metanol en forma gaseosa, ¿cierto? Entonces tengo CO más 2H2 me produce una mol de metanol, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación que me relaciona K sub C y K sub P? Aquí está escrita en el recuadro rojo, ¿cierto? Dice que K sub P es igual a K sub C multiplicado por 0.0882, la temperatura siempre en grados Kelvin, y esto elevado al cambio de moles. ¿Cómo se calcula ese cambio de moles? Son las moles de los productos en estado gaseoso, le voy a restar las moles de los productos en estado de los reactivos en estado gaseoso, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué es el cambio en las moles? Entonces tengo el coeficiente estequiométrico del metanol es 1. Entonces, 1 menos, ¿de dónde sale este 2? Es el coeficiente estequiométrico del hidrógeno. 2 moles de H2. Sí, 2 moles de H2. Y le resto también las moles del CO que está en estado gaseoso. Eso me da menos 2. Entonces recuerde, es restarle los coeficientes estequiométricos o las moles de los productos gaseosos menos los reactivos en estado gaseoso. Solo aplica para los estados gaseosos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer rápidamente cómo se utiliza esa ecuación química. Pues aquí no vamos a ver de dónde sale eso. O sea, esa es la relación que hay entre las dos. Los grados en Kelvin, ¿verdad? Sí, siempre debe ser la temperatura. Entonces hay que sumarle 273, si no estoy mal. Sí, sí. Muy bien. ¿Sí? Entonces vamos a copiarla aquí. ¿Sí? Vamos a ir haciéndola acá mientras que ustedes la van copiando. Entonces vamos a tener que K sub P es igual a K sub C. Entonces, ¿cuánto vale K sub C? Vale Dice que 10.5. 10.5 y eso lo vamos a multiplicar por 0.082 y la temperatura debe estar en Kelvin. Entonces, recuerde que para pasar de grados centígrados a Kelvin, ¿cierto? Yo debo sumar los grados centígrados más 273, ¿cierto? O sea, queda 493. Exacto, entonces son 493 Kelvin. Elevado a la menos 2, ¿no? Exacto, elevado a la menos 2. Entonces le va a quedar K sub P. ¿Sí? ¿Cuánto les da K sub P? Dice, eso me dio 6.42 por 10 a la menos 3. Bueno, ojo con la calculadora. Sí, es que tengo dudas para la calculadora. Ojo con la Tengo que calculadora. configurarla bien. Ojo con la calculadora, ¿cierto? Ojo con la calculadora. ¿Sí? Mire, ajá. Bueno, verifiquen cuánto les da K sub P. Pues en sí da 0.0064. 0.0064. Bueno, eso es lo que dice Santiago, me parece. ¿A quién le dio otro valor? Voy a rectificarlo otra vez por si las moscas. ¿Quién tiene otro valor? Sí, eso me dio. ¿Quién tiene otro valor? Ojo con la calculadora, no da este valor, ¿cierto? Ojo con la calculadora. ¿Quién tiene otro valor? Voy a volverlo a hacer de otra forma. No les dé pena, ¿cierto? No importa si se equivocan. La idea es que nos demos cuenta qué está sucediendo o si tienes mal configurada la calculadora. ¿A quién le dio otro valor? Nadie más lo está haciendo.
A mí me dio 6,4249, 20,46,4 por 10 a la menos 3. Sí, eso me acaba de dar a mí. No, por 10 a la menos 3, digo, me parece. No, no, no. Entonces la calculadora está mal, o lo estamos o lo estamos escribiendo mal. O la están usando mal, ¿cierto? Ojo que es a la menos 2. ¿Qué tienen que hacer ustedes? A ver, digámoslo, a ver, multipliquemos primero .082, ¿cierto? Eso lo vamos a multiplicar por 493. Eso le da, ¿cuánto les da ese valor? ¿Cuánto les da solo lo que está entre los 40.426. 40. Ajá, sí. Recuerden que eso está a la menos 2, o sea que es lo mismo, ¿cierto? Que elevarlo al cuadrado y luego 1 dividido entre eso. Les debe dar un valor muy pequeño. 6.11 por 10 a la menos 4. Les debe dar un valor que es 6.12 por 10 a la menos 4. Mire que es un valor muy pequeño. Y 10,5, ¿cierto? 10,5 lo deben dividir entre eso, porque recuerden que cuando yo tengo un número elevado a un exponente negativo, quiere decir que está realmente en el denominador, no en el numerador. Entonces 10,5 dividido por ese valor tan pequeño les debe dar un número muy grande, no les puede dar un número menor que 1. ¿Sí o no? Uno tiene, a pesar de que uno use la calculadora, uno debe saber si el valor que le está arrojando la calculadora tiene sentido o no. Entonces les debe dar un número grande. Entonces yo les sugiero que lo hagan. Miren cómo están usando la calculadora, porque realmente para hacer estos cálculos en una calculadora no hay ninguna configuración, O ¿cierto? sea que, es decir, ese 6.12 por 10 a la menos 4, o sea, no lo multiplicamos por 10.5. No, ¿cómo así? Depende O sea, cómo sí, lo hayan hecho. Depende cómo lo hayan hecho. porque digamos, si cogemos ese valor de 6.12 por 10 a la menos 4 y lo multiplicamos por 10.5, nos vuelve a dar a la 10 a la menos 3. Ajá, bueno, verifiquen ustedes, ¿cierto? Entonces teníamos 0.082 por 493, ¿cierto? Habíamos dicho que eso les da 40.426. ¿Sí o no? O 40,426. Sí, sí, eso da. ¿Sí? Y eso está elevado a la menos 2, Sí. ¿cierto? Entonces eso les da un número muy pequeño, ¿cierto? Que es 6.12 por 10 a la menos 4. Exacto, eso les da eso. Si Ok, usted, ¿y ahí qué hacemos? ajá, lo multiplica por el 10,5. Me nos vuelve a dar eso. Bueno, entonces, bueno, vamos a verificar entonces, ¿cierto? Lo que yo quería era que verificaran bien todos los valores que me están dando, ¿cierto? Entonces, a uno les dice 0,00, ¿cierto? Me dijeron 0,0064, no sé qué, a la menos. Otro me dijo, ¿cuánto fue que le dio a la otra? Pues da lo mismo, 6.42 por 10 a la menos 3. Exacto. Entonces yo quiero escuchar más valores. A ver, ¿quién más si les dio a todos lo mismo o no? A ver. ¿Sí? Estamos. Pues a mí me da un valor, no sé si está correcto, 1.776863 por 10 a la menos 10. Bueno, listo. Bueno, entonces ya tenemos otro valor por 10 a la menos 10. Yo voy a revisar el chat, ¿cierto? Eso. A Pamela le da 1,72 por 10 a la 4, ¿sí o no? A Pamela le da 1,72 por 10 a la 4. Entonces tenemos otro valor que es por 10 a la 4, ¿cierto? Entonces, bueno, yo voy a esperar un momento a que revisen los cálculos en la calculadora. Pamela dice que le da más o menos por 10 a la 4. Bien, vamos a ver entonces un momento a que revisen. Es que me sigue dando por 10 a la menos 3, 6.42 por 10 a la menos 3. O sea, multiplicar 6.12 por 10 a la menos 4 por 10.5 da eso, sigue dando eso. Eso, bueno, revisen bien,
Revisen bien, vamos a esperar un momento, no hay afán. Javier dice 6.4 por 10 a la menos 3. Bueno, Pamela. Me parece que Pamela, el resultado de Pamela es el correcto, ¿cierto? Bien. Vamos, yo voy, permítanme un momento, voy a borrar acá y entonces vamos a ver, vamos a tratar de borrar lo que tengo acá. Bien, ¿cierto? Bien. Vamos a tratar de borrar todo esto para no volver a escribir. Bien, perdón. Estamos aquí, ¿cierto? Vamos a hacer esto, vamos a hacerlo lentamente, a ver qué es lo que pasa. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo como si fuera hacerlo, como si lo fuéramos a hacer manual. Entonces tenemos aquí que K sub P, perdón, tenemos aquí que K sub P, sí, vamos a hacerlo aquí, K sub P, a ver, regálenme un minuto que se me bloqueó este lápiz. Regálenme un minuto. Bueno, vamos a pasarnos a uno nuevo entonces. Eso. Entonces teníamos K sub P va a ser igual, ¿cierto? A 10.5, ¿cierto? Cuando yo tengo un número elevado a la menos 2, recordemos que realmente está es en el denominador, no en el numerador. Entonces yo tengo ahí 0.082 por 493. Sí, realmente estos son corchetes, elevado al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Disculpe, lo hice, digamos, 10.5 dividido entre ese y ahí, o sea, entre lo que nos había dado de 6.12 por 10 a la menos 4 y eso nos da 17.15.9.7455. O sea, en vez de multiplicarlo, tocaba era dividir 10.5 entre eso. Entonces 10.5, Pamela lo tenía bien, 10.5. ¿Cuánto nos había dado este valor? Si me lo repiten, por favor. 6.12 por 10 a la menos 4. Es lo que yo les decía ahora. Mire que usted está dividiendo un número muy grande entre uno muy pequeño. Eso le tiene que dar más que uno. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo en este paso? Es que como lo habíamos planteado de otra forma, entonces nosotros pensamos que era multiplicarlo, porque habíamos puesto 10.5 por 0.082493 a la menos 2. Entonces nosotros lo que hicimos fue multiplicarlo en vez de dividirlo. Ajá. Pero recuerde que eso era en el denominador. Entonces, ¿cuánto les da esto? Sí. Pamela les da 1. No, da 17.159.7455. 1.72 por 10 a la 4. Muy bien. Entonces recuerden, si yo tenía ese exponente a la menos 2, realmente este número está en el denominador, ¿cierto? Recuerde que esto es 1 sobre, ¿cierto? Etcétera. Bien. Entonces no es multiplicando ni nada, sino que estaba dividiendo. Bien. Ya entonces aclarado eso, ya ustedes pues ahí lo manejan. Este es un ejercicio que les voy a dejar ahí, ¿cierto? Ustedes pueden escribir las expresiones K sub C y K sub P para las siguientes reacciones químicas. Ustedes lo pueden escribir ya para que practiquen, ¿sí? Se los voy a dejar ahí, ustedes luego lo revisan. Bien, listo. Este ejercicio también tiene, ya este es un ejercicio donde está un equilibrio heterogéneo, ¿cierto? Le dan las presiones del CO2 a 800 grados centígrados y calcular K sub C y K sub P para la reacción a esta temperatura, ¿sí? Ya ustedes más o menos saben cómo trabajarlo. Bien, para que terminemos, entonces vamos a hablar de unas reglas para escribir la constante de equilibrio, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una reacción en equilibrio, ¿cierto? Y siempre vamos de izquierda a derecha, de reactivos a productos,
Pero ¿qué pasa si queremos mirar qué sucede de derecha a izquierda, es decir, de productos a reactivos? La constante de equilibrio para ir de productos a reactivos es el inverso de la constante de equilibrio original. Entonces, si yo tengo los reactivos A más B me produce C más D, yo tengo una constante de equilibrio, que ya sabemos cómo expresarla, y tiene un valor. Ahora, si yo quiero conocer la constante de equilibrio para la reacción inversa, para ir de C más D a A más B, es decir, de productos a reactivos, simplemente el valor de esa constante de equilibrio es el inverso, es la inversa de la constante de equilibrio original. Bien. Ahora, muy importante, les mencionaba al inicio de la sesión que la ecuación química tiene que estar correctamente balanceada, porque recuerden que es la concentración de reactivos y de productos, cada uno elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico. Y si yo cambio el balanceo de esa ecuación química, pues me va a cambiar la constante de equilibrio. Entonces, el valor de la constante también depende de cómo esté balanceada la ecuación de equilibrio. Mire que la reacción A produce 2B, yo puedo escribirla, ¿cierto? Como caso C igual a la concentración de B al cuadrado sobre la concentración de A. Pero si en lugar yo digo, no, es un medio de A que produce B, es correcto. Entonces la constante de equilibrio es la concentración de B dividido por la concentración de A la 1 medio. ¿Sí? Entonces me va a cambiar el valor de la constante de equilibrio, ¿cierto? Y la expresión también, ¿cierto? Bien. Entonces ustedes pueden hacer este pequeño ejercicio. Si la reacción reversible N2O4 para producir 2NO2 gaseoso, ¿cierto? Tiene una constante de equilibrio K sub C, ¿cómo está definida la constante de equilibrio de la reacción inversa? Es decir, para ir de NO2 a N2O4. O sea que sería NO2 a la 2 sobre N2O4, que sería No, la primera. a la primera sí, sí, sí. Sí, La primera sí. y eso queda, sería 1 sobre eso sería la otra. Ajá. O es lo mismo que decir la concentración de N2O4 dividido en la concentración de NO2 al cuadrado. Ok, sí. Bien, ustedes pueden hacer luego este ejemplo, ¿sí? Es la misma reacción para producir amoníaco. ¿Cómo se produce el amoníaco? Según esta ecuación, usted tiene N2 gaseoso, lo hace reaccionar con hidrógeno gaseoso y le produce NH3 gaseoso. Entonces, esta ecuación química hay tres maneras diferentes de balancearla. Ustedes pueden escribir las constantes de equilibrio para cada una de esas reacciones. Bien. Antes de irnos, vamos entonces a cómo se calculan las concentraciones en el equilibrio, ¿sí? Recuerden que usted cuando está en el laboratorio, usted toma solamente una cantidad de reactivos, usted los mezcla en una proporción definida, los pone a reaccionar a una temperatura y presión definidas y usted tiene unos productos. Entonces la pregunta es, si yo conozco solo las concentraciones o las cantidades de los reactivos iniciales, ¿cómo sé yo cuánto voy a tener cuando se establezca el equilibrio en esa reacción? ¿Cierto? Entonces aquí dice, cálculo de las concentraciones de equilibrio. Entonces dice, ¿cómo se va a calcular? Primero vamos a expresar las concentraciones de equilibrio de todas las especies en términos de ¿qué? De lo que yo conozco. ¿Y qué conozco yo? Las concentraciones iniciales de los reactivos y voy a decir cuánto de cada reactivo va a reaccionar, ¿cierto? Que no lo conocemos, para eso está la estequiometría, ¿cierto? Entonces, cuánto reacciona me va a indicar el cambio en la concentración de cada reactivo y cuánto de cada producto se va a formar, ¿sí? Luego vamos a escribir la expresión de la constante de equilibrio en términos de las concentraciones de equilibrio. Y por último, entonces vamos a despejar cuánto de cada reactivo reaccionó y cuánto de cada producto se me ha formado. Bien. Entonces vamos a ilustrar esto con un ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos la reacción entre el hidrógeno gaseoso y el yodo también en estado gaseoso. Esa reacción entre el hidrógeno gaseoso y el yodo gaseoso me va a producir yoduro de hidrógeno, ¿sí?
Entonces, ¿qué me dice el problema? Que tengo una mezcla de 0.500 moles de hidrógeno, perdón, de yodo y 0.500 moles de hidrógeno. Esas moles se colocan en un recipiente de acero inoxidable de un volumen de 1 litro a 430 grados centígrados. ¿Qué dice el problema? La constante de equilibrio para esta reacción a esa temperatura es de 54.3. Calcule las concentraciones de hidrógeno, yodo y yoduro de hidrógeno en el equilibrio. Entonces vamos a hacer este ejercicio rápidamente. Copien los datos para que pasemos a hacerlo. Sí, listo. Entonces yo me voy a pasar a una tableta, a una plantilla, ¿cierto? La plantilla de Jamboard. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Tenemos H2 más I2. Perdón, voy a correrme un poco para que lo hagamos en una sola. ¿Sí? Yo tengo entonces H2 más I2 produce HI, ¿sí? 2HI. ¿Estamos bien? Sí, señor. Primero, ¿qué necesitamos? Me dice que tengo una mol. Perdón, 0.5 moles. 0.500 moles y 0.500 moles del otro. Se colocan todas las cifras significativas. Y el volumen del recipiente es 1 litro, ¿cierto? Entonces recuerde que los gases en un recipiente cerrado, ¿ellos qué van a hacer? Ellos van a ocupar todo el volumen, ¿cierto? Todo el volumen del recipiente. Entonces yo tengo 0.5 mol por litro, entonces ¿cuál es la concentración inicial? La concentración inicial, ¿cierto? Esto no es concentración en el equilibrio. La concentración inicial es de 0.5, 0.500 sobre 1 litro. Entonces, ¿cuánto es la concentración? Es de 0.5 molar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque recuerde que los cálculos en el equilibrio se hacen en concentraciones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en que la concentración del H2 es 0.5 molar y la del yodo es 0.5 molar? Sí. Entonces recuerde que la concentración molar siempre son moles por litro. Bien. Entonces ya tenemos las concentraciones iniciales. Entonces tenemos aquí H2 más I2 me produce 2H. Entonces recordemos que inicialmente yo que puse a reaccionar, yo puse a reaccionar 0.5. Usted le pone las cifras significativas o las cifras decimales que le da el ejercicio. Entonces yo aquí para hacerlo rápido. 0.5 de H2 y 0.5 de I2, ¿cierto? ¿Cuánto tengo al inicio de HI? Tengo 0, ¿cierto? Recuerde que yo los reactivos que a mí me está dando el problema son H2 más I2, ¿sí o no? Entonces, al inicio yo solo tengo hidrógeno. Bien, ¿cuánto me reacciona? Luego yo voy a saber, ¿cierto? Ellos van a sufrir una reacción, ¿cierto? ¿Cuánto reacciona de cada uno? Yo no sé, ¿cierto? Yo no sé, porque recuerde que mientras que me reacciona H2 más I2 para formar mi HI, recuerden que el HI también se descompone nuevamente para formarme H2 e I2. Entonces yo voy a decir, de hidrógeno se me va a formar, me va a reaccionar una cantidad que yo no conozco, ¿cierto? Me reaccionan X moles de hidrógeno. ¿Y cuántas moles de I2 me reaccionan? ¿Cierto? Mire que la reacción estequiométrica es de 1 a 1. Entonces, por cada X moles de hidrógeno que me reaccionan ¿cuántas moles de yodo? X moles también, ¿cierto? Porque la reacción es de 1 a 1. ¿Sí? Ahora, si me reaccionan X moles de hidrógeno y X moles de yodo, ¿cuántas moles de HI se me van a formar? Ahí dice que 2 moles, ¿no? 2X, muy bien. 2X. Por cada X moles de hidrógeno que me reaccione, se me producen 2X moles de hidrógeno, porque la reacción balanceada me dice que la relación estequiométrica es de 1 a 2, ¿cierto?
Esto es lo mismo que decir, tengo X mol de hidrógeno, ¿cierto? De H2, ¿cierto? De acuerdo a la ecuación balanceada, me dice que tengo una mol de H2 que me produce 2 mol de HI, ¿cierto? Esto es lo que es, esto es lo Que que se eso da está, lo mismo, 2x. eso es lo que se está reaccionando ahí, ¿cierto? Por cada X moles de hidrógeno que se me reaccione, se me producen 2X moles de HI. Bien, esto es lo que tenía inicial, lo que me reaccionó, ¿cierto? Pero ¿qué nos interesa a nosotros? Lo que está en el equilibrio, ¿cierto? Recuerden que esta ecuación alcanza un estado de equilibrio. ¿Sí? Entonces, en el equilibrio yo voy a tener 0.5 de hidrógeno que tenía menos lo que me reaccionó y de hidrógeno 0.5 que tenía inicial menos lo que me reaccionó y de HI yo voy a tener 2X. ¿Sí? De HI yo voy a tener 2X. ¿Cierto? Recuerde que estos son concentraciones molares. Entonces, la constante de equilibrio para esta reacción es la concentración de HI al cuadrado sobre la concentración de H2 por la concentración de I2, ¿cierto? Entonces ya solo tengo que reemplazar. ¿Cuánto vale la concentración de HI en el equilibrio? 2X 2x. elevado al cuadrado. Nunca se les olvide los exponentes. Dividido la de H2, que es 0.5 menos X, por la de I, que es 0.5 menos X. ¿Cierto? Esto me da, ¿cierto? Esto me da, ¿cierto? 2X al cuadrado. Mire que el denominador es el mismo. A 1. 0.5 menos X al cuadrado. No. Recuerde que Ah, ok, al cuadrado, sí. si fuera 2 por 2 me queda 2 al cuadrado, ¿cierto? Se suman los exponentes. Si yo tengo la misma base, se suman los exponentes. ¿Listo? Entonces, ustedes de ahí, ¿qué tienen que hacer? Despejar X. ¿Qué tenemos que hacer de ahí? Despejar. Bueno, perdón. Yo de ahí, ¿qué tengo que hacer? Despejar. Perdón. Tenemos que despejar o tenemos que calcular el valor de X, ¿cierto? Esa es nuestra variable. Entonces, ustedes, pues ya eso es un tratamiento matemático, ustedes ya saben cómo hacerlo. Yo les voy a dar el valor de X. Ustedes lo hacen pues cada uno de manera detallada, despejan cuánto es X, ¿sí? Y el valor de X les va a dar que es 0.393 molar, ¿sí? Eso. Recuerden que fue X. X fue lo que reaccionó. Y a la vez lo que se produce en el producto, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos pide el problema? El problema nos pide las concentraciones en el equilibrio, ¿cierto? Las concentraciones en el equilibrio. Entonces, vamos a ver. La concentración, necesitamos la concentración del I2 en el equilibrio, la concentración de H2 en el equilibrio y la concentración de HI en el equilibrio, ¿cierto? ¿Cuánto tenía yo inicialmente de yodo en el equilibrio? 0.5. Perdón, no, inicial, 0.5. Ajá. Menos lo que me reaccionó. ¿Cuánto me reaccionó? X, ¿cierto? Punto 3, ¿qué? Punto 393. 93. ¿Cierto? Recuerde que esto es molar. ¿Eso cuánto me da? Ya lo hago. ¿Cuánto tenía de H2? Lo mismo. 0.500 iniciales menos 0.393. Eso da 0.893. ¿Cierto? Entonces, esto mismo tengo de H2 y de HI, ¿cuánto tengo? 2 por X, que fue lo que reaccionó, y de eso depende cuánto producto se me va a formar. ¿Cuánto me da?
1.786. ¿Cuánto? No 1, ojo. Ah, 0.3. Es que puso 0.8. ¿Cierto? Listo. Entonces esto es lo que tengo en el equilibrio, ¿cierto? Estas son las concentraciones en el equilibrio. 1.786. Ajá, muy bien. Bien, ya ustedes pues, ¿qué es lo que les dejo de tarea? Que ustedes hagan pues el procedimiento matemático de aquí, ¿cierto? Ustedes hacen el tratamiento matemático para despejar x de ahí. Entonces ustedes pues ya lo hacen. Bien. ¿Sí? Ahí está todo el proceso, ustedes ya lo hacen luego. ¿Sí? Luego les dejo este ejercicio, es el mismo ejercicio, ¿cierto? Este es el mismo ejercicio, ¿sí? Pero ya partiendo de una mezcla donde usted tiene los reactivos y a la vez tiene algo del producto. Entonces ustedes calculan cuál serían las concentraciones cuando se establece el equilibrio. Cuando se establece el equilibrio, ¿cierto? Se los voy a plantear. Yo se los voy a dejar planteado y ustedes lo resuelven, ¿cierto? Ustedes luego anotan los datos, van a partir, voy a pasarme a una tableta, ¿cierto? Voy a pasarme a esta misma tableta. Estábamos aquí, ¿cierto? El ejercicio, ¿qué le dice? ¿Sí? ¿Cuánto tiene? No, perdón. Más bien hagámoslo para que no se vayan a confundir, ¿cierto? Usted tiene la misma reacción que estamos trabajando. Para que lo dejemos acá, usted tiene la misma reacción que estamos trabajando, usted tiene H2, usted tiene H2, no, perdón. Usted tiene, aquí tiene H2 más I2, le produce 2HI, ¿cierto? Pero el problema que le dice, inicial usted ¿qué tiene? Le dice que inicial usted tiene de hidrógeno 0.00623. De HI, ¿cuántos tiene? Perdón, de yodo gaseoso usted tiene 0.00414. Y el problema le dice que adicionalmente usted va a mezclar inicialmente estos dos reactivos ya con algo del producto, 0.0224, ¿cierto? Entonces, ¿qué le reacciona? Recordemos que de H2 le va a reaccionar una cantidad X, que de I2 le va a reaccionar una cantidad X y que se le van a formar 2X del producto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces usted en el equilibrio, ¿cierto? Usted en el equilibrio, ¿cuánto tiene? Tiene de H2, lo que tenía inicial menos lo que le reaccionó. De I2, ¿qué tiene? Lo que tenía inicial menos lo que le reaccionó. Y del producto tiene 0.0224 más 2X, ¿cierto? Esa es como la diferencia con el anterior. Usted ya tiene en la mezcla, ya tenía algo del producto inicial en el inicio, ¿sí? Esa es como la única diferencia. Y entonces ustedes pues lo resuelven, que ya lo otro pues es más matemático que otra cosa, ¿sí? Ustedes simplemente iban a llegar a una ecuación cuadrática, que ustedes ya de su curso de matemáticas saben cómo resolverlo. Bien, yo creo que por hoy podemos dejar hasta ahí, ¿sí? Podemos dejar hasta ahí y en la próxima sesión entonces trabajamos cuáles son los factores que afectan el equilibrio y continuamos con el tema de soluciones y estequiometría, ¿sí? En la próxima clase lo trabajamos rápidamente y muchas gracias. No sé si antes de despedirnos tienen alguna pregunta, duda, algún comentario. ¿No? Señor, muchas gracias. Ah, bueno, listo. Entonces ustedes traten de terminar los ejercicios que estaban ahí como para que practiquen, ¿sí? Muchas gracias entonces por su atención y nos vemos en la próxima sesión. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.